Entonces, una vez que ya hemos trabajado nosotros con la parte de espacios afines, esto sigue la misma idea siempre que trabajamos prácticamente con cualquier tipo de estructura algebraica, sobre todo aquellas que están basadas en conjuntos. Yo comienzo trabajando con conjuntos. Tengo de forma natural el concepto de subconjunto. Bueno, si a esos conjuntos yo le doto de propiedades adicionales y lo convierto en grupos, los convierto en anillos, cuerpos, espacios vectoriales, ahora espacios afines, pues la pregunta natural es, bueno, ¿y si en lugar de coger yo todo el conjunto inicial de todos los elementos con los que estoy trabajando, cojo una cantidad menor, se sigue manteniendo la estructura que yo he dotado de grupo, anillo, cuerpo, espacio vectorial o en este caso que tenemos aquí de espacio fin? Oye, pues si esa cantidad menor de elementos sigue manteniéndose esa estructura, voy a llamarlo de forma natural subespacio afín o subgrupo o subanillo o lo que sea que nos interese. Como estamos trabajando con espacios afines, pues vamos a definir de forma natural qué va a ser nuestro subespacio afín. Entonces, cuando decimos, bueno, vamos a poner primero lo que sería nuestro marco de trabajo. Entonces, recordemos que X, que muchas veces vamos a escribir simplemente X si queda claro el espacio fin del que estamos trabajando, pero que en realidad un espacio fin es una terna. Son tres elementos que me hacen falta. Por un lado, el conjunto X distinto del vacío. Por otro lado, el conjunto de direcciones, que es un espacio vectorial que lo llamo X flechita. Y por último, una aplicación. De modo que a cada par del producto cartesiano de x por x le hace corresponder un elemento de x flechita. De ahí estos dos puntitos de que coge un elemento de x, otro elemento de x y la flechita porque me devuelve un vector. ¿Vale? Pues recordemos que x, que es esta terna, es un espacio fin. Y entonces vamos a introducir el concepto que nos interesa hoy, que es el concepto de subespacio fin. ¿Vale? Bueno, posiblemente porque en lugar de trabajar con todo el conjunto X completo, puedo trabajar con un subconjunto suyo. Donde tenemos nuestra definición, que sería sea un conjunto distinto del vacío, podemos llamarlo por ejemplo M, que esté contenido en el conjunto X. Aquí hablamos de X como conjunto. Entonces va a ser un subconjunto distinto del vacío. Si no tiene elementos no tiene mucha gracia. Entonces, de nuevo, cambio un poco la notación porque en el libro hablan de puntos con la letra minúscula. A mí no me gusta la letra minúscula, me gusta con las minúsculas para los elementos de espacios vectoriales y la mayúscula para los puntos del conjunto. Entonces, si tengo un punto P mayúscula que lo cojo de mi conjunto M, llamamos o definimos, vamos a definir un nuevo conjunto. Vamos a definir el conjunto M subíndice P y le vamos a poner una flechita arriba para indicar que, bueno, que como tiene una flechita, mentalmente es un conjunto de vectores. Pues este conjunto de vectores va a venir definido como, fijado ese punto P que me han dado, vamos a coger todos los vectores PQ, tales que el Q es otro elemento del conjunto M. Entonces aquí lo que estamos haciendo con esta definición, estamos construyendo todos aquellos vectores que lo que me están diciendo, cuando le sumo al punto P este vector PQ, lo que obtengo es el punto Q. ¿De acuerdo? Podemos haberlo llamado vectores V, tales que P más V es igual a el punto Q que sea de M. ¿Vale? Entonces, por no escribir aquí el vector V, lo escribimos como PQ para indicar que es aquel punto que, sumándoselo al punto P, me devuelve el punto Q. Vale, pues entonces diremos que nuestro subconjunto M es un subespacio afín de X si se verifica que existe un cierto punto, o al menos necesito que haya un punto P perteneciente
a M, tal que muchos conceptos que nosotros hemos introducido con respecto a espacios afines hacen uso de la parte del espacio vectorial. La dimensión del espacio afín se define como la dimensión del espacio vectorial. Pues aquí va a ocurrir lo mismo. Para que algo sea un espacio o un subespacio afín, lo que yo sé es que he construido aquí un cierto conjunto de vectores. Pues lo que voy a ver es si existe algún punto P de nuestro conjunto M, de modo que el conjunto M flechita P sea un subespacio vectorial del espacio de direcciones M flechita. Bueno, de X flechita en este caso. ¿De acuerdo? Notación que a veces es habitual utilizarla, sobre todo yo la he visto más para la parte de grupos o cuando le dotamos de una estructura algebraica al conjunto. Entonces lo solemos denotar por M y en lugar de escribir M contenido en X, que ya lo sabemos desde el punto de vista conjuntista, escribimos un menor para indicar que, bueno, que aparte de estar contenido, hay otra cosa adicional que es que es un subespacio vectorial. También mantiene la estructura de, o bien de espacio vectorial, el M flechita o el M de espacio fin. Y por distinguir entre que sea un subconjunto o que sea un subespacio fin, le ponemos el contenido o el menor. ¿De acuerdo? En particular me dice, bueno, nosotros, aunque lo hemos definido en esta parte de subespacio fin, con fijándome en qué me hace falta para que el subespacio sea un subespacio vectorial, que no se nos olvide que cuando trabajamos con espacios afines eran tres elementos: el conjunto, los vectores y la aplicación. En cierto modo lo que hemos visto es si tengo un subconjunto M, construyo un espacio de vectores M flechita sub P, pero ¿cómo construyo esa aplicación que va del producto cartesiano de puntos en vectores? Pues vamos a verlo. Es decir, si M es menor que X, y eso significa que si M es un subespacio afín de X, y cogemos una aplicación, dos puntitos flechita, y aquí subíndice M, que es la aplicación restricción de el conjunto, o bueno, de la aplicación punto punto flechita, que esta es la aplicación del espacio afín X, es decir, que iba de X por X y nos devolvía un elemento de X flechita. Pues si cogemos la restricción de esta aplicación al conjunto producto cartesiano de M por M, lo cual significa que en lugar de tomar el elemento de X por X, tomo solamente el elemento de M por M, se tiene que la terna formada por el conjunto M sub P flechita y la aplicación punto punto flechita M es un espacio afín. Lo único que estamos viendo nosotros aquí que es un poco engorroso es este M flechita sub P, el que tengamos que elegir el punto P. Y la pregunta es si de verdad tengo que elegir el punto P. Porque si nos fijamos cuando trabajamos con los vectores, es que hay una consecuencia de la definición. Y es que, dados dos puntos P y Q de nuestro conjunto M, se tiene que el espacio M flechita sub P es lo mismo que el espacio M flechita sub Q. Y si
dados cualesquiera dos puntos P y Q se tiene que este espacio de vectores es el mismo, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Bueno, pues no vamos a especificar el punto. Entonces, como consecuencia, solemos escribir simplemente M flechita, ¿vale? Y lo llamamos si nuestro conjunto X flechita era el conjunto de direcciones del espacio afín X, también va a ocurrir lo mismo cuando trabajemos con subespacios afines. Es decir, que si tengo un subespacio afín M, el espacio o subespacio vectorial M flechita se va a llamar dirección del subespacio afín M mayúscula. ¿De acuerdo? Una vez que ya tenemos lo que sería la definición de los espacios afines y cómo construimos realmente lo que es el espacio o el subespacio afín correspondiente, vamos a ver qué propiedades caracterizan a estos subespacios afines. Primer resultado importante que tenemos, uno que nos permite escribir los subespacios afines de un modo bastante interesante y bastante adecuado para poder operar con ellos. Porque nosotros hemos visto que realmente el modo en el que tenemos de operar con los espacios afines es para pasar de un punto a otro sumo un vector. Y tenía esa aplicación definida, que es aplicación más punto flechita. Vale, pues eso significa que a lo mejor soy capaz también de caracterizar los subespacios afines utilizando esa suma de punto más vector. ¿De acuerdo? Entonces decimos, bueno, ¿cómo vamos a hacerlo? Pues se verifican, por un lado, las siguientes propiedades. Punto número uno. Lo que tenemos es que todo subespacio afín se puede escribir como, aquí estamos haciendo un poquito de notación, es decir, oye, hemos llamado M a los subespacios afines, ¿no? Vale, pues este subespacio afín M, al fin de cuentas se va a poder escribir siempre como un punto más un espacio de direcciones M flechita. Esto es simplemente la mejor notación. Lo que estamos diciendo es que todos los puntos del subespacio M, a fin de cuentas, no es otra cosa que cualquier punto más un determinado vector. Que esto no es otra cosa que el conjunto de todos los puntos que se obtienen diciendo, pues a un punto P le sumo un vector V, donde cojo el vector V del espacio de direcciones M flechita. Y esto es independientemente del punto P que nosotros elijamos del conjunto M, visto como conjunto. Claro, recíprocamente, también podemos hacer una interpretación contraria. Es decir, ¿qué pasa si yo conozco no un subconjunto del X, sino un subconjunto del conjunto de vectores? Es decir, ¿qué pasa si parto de un subespacio vectorial? Entonces decimos, bueno, pues si ahora lo que tenemos es que U es un subespacio vectorial de el espacio de direcciones de nuestro espacio afín X, es decir, del X flechita, y yo parto de un punto P del X, puedo construirme un subespacio afín. Es decir, entonces M definido como punto más ese espacio vectorial o subespacio vectorial U de direcciones es subespacio afín de X.
Y además diríamos, bueno, ¿qué me interesa a mí? Según la definición que hemos dado de subespacio fin, lo que significa es que construye un cierto subespacio vectorial M sub P flechita, que lo puedo llamar simplemente M flechita, pero que tiene que ser un subespacio vectorial del espacio X flechita. Pues precisamente el espacio de descripciones M flechita va a ser el subespacio vectorial U que a nosotros nos han dado. Es decir, que si parto de un subespacio vectorial, también puedo construir un subespacio afín. Lo único que tengo que hacer es añadirle un punto, ¿vale? Como consecuencia, puedo ver cuando comparamos subespacios afines. Es decir, corolario. Bueno, pues se verifican también dos propiedades. Por un lado, tenemos que dos subespacios afines coinciden si tienen la misma dirección y un punto en común. Y por otro lado, tenemos que hay un caso particular de subespacio afín, que es el subespacio prácticamente trivial, y es que un punto P perteneciente a X constituye un subespacio afín formado por el único punto, es decir, diríamos, oye, pues mi subespacio afín M formado únicamente por el punto P es un subespacio afín, claro, el trivial, un punto. Pero, ¿quién sería el espacio o espacio vectorial de direcciones? Sería el conjunto formado únicamente por el vector 0. Yo estoy acostumbrado a poner la rayita abajo, que le pondríamos el 0 con la flechita arriba. ¿De acuerdo? Es decir, el espacio de direcciones del espacio afín trivial formado por un punto es el espacio vectorial nulo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, una vez que ya tenemos esto, podemos decir, bueno, concepto que nos interesa, básicamente sería si hemos introducido los subespacios afines, vamos a hablar también de dimensión de subespacios afines. Pues resulta que con la dimensión de los subespacios afines van a ocurrir exactamente lo mismo que ocurría con la dimensión de los espacios afines. Es decir, se define a través de la parte vectorial de mi subespacio afín. Es decir, definición decimos que, o bueno, llamamos dimensión de un subespacio afín M de X a la dimensión de el subespacio vectorial M flechita. ¿De acuerdo? En particular, podemos estudiar algunos subespacios afines con nombre propio. ¿Vale? Es decir, ¿qué pasa si cojo aquí como, bueno, vamos a coger el subespacio M
contenido en el X, donde vamos a llamar n a la dimensión del espacio fin X. ¿De acuerdo? Y vamos a poner aquí el nombre o la dimensión que tiene nuestro espacio afín o su espacio afín M. Vamos a poner, he aprendido ya a poner rectas y ahora tengo el vicio de poner las rectas porque me queda mucho más derecho que cuando lo escribo yo a mano. Entonces decimos, mira, por un lado, hay un caso que hemos visto que sería el de los puntos, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo cojo un punto? Es decir, si cojo el M únicamente formado por un punto P, la dimensión de un punto va a ser 0. Cuando tengamos cosas que tengan dimensión 1, vamos a hablar nosotros en lugar de rectas. Cuando tengamos cosas de dimensión 2, vamos a llamarlo planos. Y va a ocurrir lo mismo que pasaba con espacio vectorial, y es que cuando tengamos algo de dimensión n-1, lo vamos a llamar un hiperplano. Pero aquí surge un nuevo caso que no surgía antes con la parte de los subespacios vectoriales, que es qué ocurre cuando ahora cojo el conjunto vacío. Es decir, cojo el vacío. Claro, nosotros realmente cuando trabajamos con sus espacios afines siempre decimos, bueno, pues sea algo que por lo menos tenga elementos. Pero también tengo el caso trivial del conjunto vacío, de lo que no está formado por ningún punto. Pues va a ser un espacio afín. Un espacio afín que la dimensión que le vamos a asignar a este espacio afín es -1. ¿Y por qué -1? Hay una razón muy sencilla. Porque así las cuentas salen bonitas en el resto de teoremas. Hay ciertas veces en matemática que surgen ciertos convenios y muchas veces estos convenios son básicamente porque si ponemos ese numerito, todas las fórmulas que tenemos para subespacios afines no vacíos también valen cuando ponemos el conjunto vacío. Ese es el motivo que tenemos. Entonces hay un nuevo subespacio afín, el vacío, que decimos por definición el espacio afín vacío también es un subespacio afín y la dimensión que le asignamos es -1. ¿De acuerdo? Una vez que tenemos ya todos estos elementos, vamos a ver qué operaciones puedo construir yo entre subespacios afines. Es decir, vámonos ahora con las operaciones entre subespacios afines. Aquí es donde decía yo que, bueno, que para mi gusto un poco regular el libro porque hay dos operaciones que van a ser la intersección y la suma, y uno lo introduce como una proposición y el otro lo introduce como una definición. Por seguir la idea vamos a utilizar la misma notación que el libro, pero bueno, realmente esto que aparece como proposición podría ser también una definición simplemente, o al revés, o la definición de la suma podría ser una proposición. En fin, aquí decimos, bueno, sea, vamos a coger una familia M sub I, donde I varía en un cierto conjunto de índices I mayúsculas, que van a ser una familia de subespacios afines de X. ¿De acuerdo? Pues entonces, como en particular son conjuntos, o los M-SUI son subconjuntos del X desde el punto de vista conjuntista, tiene sentido plantearse quién es la intersección para toda esa familia de índices de los conjuntos M-SUI, visto también como conjunto. Pues resulta que esto de aquí, que vuelve a ser un subconjunto de X,
no solo es un subconjunto, sino que es un subespacio afín. Por lo que podríamos haber escrito en lugar de la notación con el contenido, la notación con el menor estricto. ¿De acuerdo? No solo eso, sino que si además, como ahora contemplamos la posibilidad de que aparezca el vacío como subespacio fin, si esa intersección para ir perteneciente a nuestra familia de índices de los conjuntos M sub I es distinta del vacío, se tiene que puedo estudiar las direcciones o la dirección de este nuevo espacio fin. Claro, hemos dicho que la intersección para I perteneciente al I de los M sub I es un espacio fin, por lo tanto, puedo calcular el conjunto de direcciones, es decir, poner la flechita grande de todo ese conjunto. Pues resulta que la dirección de la intersección de los subespacios no es otra cosa que coger las direcciones de cada subespacio M sub I flechita y calcular la intersección de todos esos subespacios vectoriales. ¿De acuerdo? Pues es la relación interesante que tenemos. Esta es una de las primeras operaciones que puedo hacer con subespacios afines. Puedo intersecar, cortar subespacios afines. El resultado vuelve a ser un nuevo espacio afín o subespacio afín y además sé cómo relacionar el espacio de direcciones. Vale. Y la otra operación que vamos a introducir nosotros va a ser la operación de suma. Lo ponemos ahora como una definición, de lo que yo digo que, bueno, no hay ningún motivo para que uno sea una proposición y el otro una definición, pero así está hecho. Decimos, bueno, pues vamos a llamar ahora, bueno, antes de introducir esta definición, a partir de ahora, dado X espacio fin, vamos a llamar a caligráfica de X a la familia de todos los posibles subespacios afines de X. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que tenemos fijada esta nueva terminología, esta nueva notación, ya podemos ir a la definición de la suma de espacios afines. Es decir, definición. Ahora, hombre, nos permite acortar un poco, porque en lugar de tener que decir sean M y N dos subespacios afines de X, simplemente puede decir, bueno, pues sean M y N pertenecientes a mi familia A caligráfica de X. Y todo esto lo que significa es sean M y N dos subespacios afines de X. ¿Vale? Pues se define la suma de M con N como M más N. ¿Y la definición quién es? Pues por definición va a ser una intersección. Va a ser coger la intersección de todos los posibles subespacios afines L, tales que M unión N está contenido en L. ¿De acuerdo? Este es el modo en el que definimos la suma de subespacios afines. Cogemos la intersección de todos los otros subespacios afines L, donde L obviamente pertenece a DX, para indicar que es un subespacio afín, pero exigimos que M unión N como conjunto sea un subconjunto del conjunto L. Bueno, ¿qué propiedades tienen ahora los subespacios afines con respecto a las dos operaciones que hemos definido? A lo que sería la intersección y la suma. Pues vamos a ver en la siguiente proposición algunas de las propiedades más importantes con las que nos interesa trabajar con estos subespacios afines. Es decir, proposición se verifican las siguientes propiedades. Por un lado,
si M y N son subespacios afines de A de X, entonces M más N es el menor subespacio afín que contiene al subespacio M y al subespacio N. Es decir, que si existe otro subespacio afín que contiene a M y a N, M más N está contenido dentro de ese otro. Segundo, podemos caracterizar en cierto modo la contención entre subespacios afines, es decir, sean M y N dos subespacios afines de X. Se tiene que el subespacio M está contenido en N si y solo si el subespacio M más N coincide con el subespacio N, ¿de acuerdo? No solo eso, sino que la suma y la intersección verifica una serie de propiedades parecidas a la que teníamos con la parte de grupos cuando trabajamos con conjuntos. Es decir, tercera propiedad, bueno, pues la suma e intersección verifica, por un lado, una propiedad que llamamos nosotros de idempotencia. Es decir, que tanto si sumamos M con el mismo espacio afín M, nos devuelve el espacio afín M, como si cortamos el espacio afín M con el espacio afín M, nos devuelve el espacio afín M. También tenemos una propiedad de asociatividad. O bueno, podemos poner primero la conmutatividad, aunque normalmente estoy más acostumbrado a poner la asociatividad delante. Conmutatividad. ¿Qué nos dice la conmutatividad? Bueno, pues que tanto para la suma nos da igual sumar M con el espacio afín N que sumar el espacio afín N con el M. O cortar el espacio afín M con el N que cortar el espacio afín N con el M. Tenemos también una propiedad de, como decíamos antes, asociatividad. Que nos dice que me da igual que sumemos M más N más L a sumar M más N con el espacio afín L. Y lo mismo ocurre con la intersección. Me da igual intersecar M con haber intersecado N con L que escribir la intersección de M con N y luego ese nuevo espacio afín intersecarlo con el espacio afín L. Y por último, una propiedad que llamamos nosotros de absorción, que nos dice que, bueno, si al espacio vectorial, al espacio subespacio afín M le sumo la intersección de M con N, esto me devuelve el espacio M. Claro, porque M intersección con N es un subconjunto de M. Por lo tanto, no define nada nuevo. O del mismo modo, si corto M con el conjunto M más lo que sea, da igual lo que añada de los dos conjuntos M más N y M, el más chico es el M. Por lo tanto, si lo corto me voy a quedar con el más chico de los dos, que es el M de nuevo. ¿Vale? Y una cuarta propiedad que nos dice, bueno, que si M y N son dos subespacios afines, es decir, pertenecen a la familia A de X, y cojo un punto P del subespacio afín M, cojo un punto Q
del subespacio afín n, entonces puedo relacionar los espacios vectoriales. Es decir, que el espacio de direcciones de la suma de m con n nos gustaría que fuese coger el espacio vectorial m, coger el espacio vectorial n flechita y sumarlo. Y es casi así. Porque lo que nos falta es también añadir aquí un nuevo espacio vectorial que es el generado por los vectores o el vector p flechita q. Es decir, aparte de coger las direcciones de m, las direcciones de n, tengo que añadirle todos aquellos vectores que me permiten pasar del punto P al punto Q. ¿Vale? Una vez que ya tengo las propiedades interesantes que verifica la suma de intersección, el concepto que ya hemos visto justo detrás de tanto de espacios afines como de subespacio había sido el de la dimensión. Pues entonces la pregunta es, si dado unos subespacios afines puedo operar con esos subespacios afines haciendo suma o haciendo intersecciones, ¿habrá alguna relación en cuanto a dimensión entre suma e intersección de subespacios afines con los subespacios afines originales? Resulta que sí, pero además va a depender de que la intersección sea el subespacio afín vacío o no, ¿vale? Entonces vamos aquí a lo que conocemos nosotros como la fórmula de la dimensión. Teníamos una fórmula de dimensión para espacios vectoriales. Vamos a tener también una para espacios afines, pero va a depender de cómo es la intersección. Entonces, sean M y N subespacios afines de X, es decir, pertenecientes a de X. Entonces, vamos a tener dos fórmulas dependiendo de qué ocurra con la intersección. Por un lado, si la intersección de M y N es distinta del subespacio afín vacío, significa que la dimensión de M más N más la dimensión de M intersección con N coincide precisamente con la dimensión del espacio vectorial M más la dimensión del espacio vectorial N. Pues genial, esto coincide con la fórmula de la dimensión que conocíamos para espacios vectoriales. Pero, ¿qué pasa si M intersección con N es igual al vacío? Claro, que si nos fijamos, yo puedo seguir construyendo M más N. En eso no hay problema. El único problema es que resulta que cuando hacemos aquí la intersección de M y N, ¿qué nos sale? Nos sale el conjunto vacío. ¿Y cuál es la dimensión del conjunto vacío? La dimensión del conjunto vacío era -1. Pero en realidad nosotros habíamos dicho que la dimensión de todo espacio afín no era otra cosa que la dimensión de su espacio de direcciones. Y puedo relacionar el espacio de direcciones de M intersección con N. Porque hemos visto al principio que si la intersección fuese distinta del vacío, las direcciones era la intersección de las direcciones. Es que justamente no sale el vacío. Vale, pues es un caso particular en el que es como si desglosásemos este conjunto M intersección con N en el conjunto vacío más la parte de las direcciones. La dimensión de esa parte vacía nos va a dar aquí un -1. Y luego va a aparecer la parte del espacio vectorial M flechita con la N flechita. Es decir, va a aparecer aquí la dimensión de M flechita intersección con el N flechita. Pues eso va a coincidir con la dimensión del M más la dimensión del N. Normalmente esto no nos gusta ponerlo así con este -1 aquí. Entonces lo que hacemos es que eliminamos el -1 que surge de la parte del conjunto vacío de la intersección y lo pasamos sumando a lo contrario aquí como un +1. Entonces la diferencia es que si la intersección es distinta del vacío, la fórmula de dimensión de espacios afines es la misma que la de sus espacios vectoriales. Cuando sea el vacío, la intersección se convierte en la intersección de sus espacios de direcciones, que estos son espacios vectoriales. Y aparte hay un +1 sumando
en la parte de la derecha. ¿Vale? Todo es interesante porque la fórmula de dimensión, o más bien el estudio de la dimensión, nos va a permitir a nosotros estudiar unos conceptos que es el concepto de paralelismo, principalmente con el objetivo de estudiar la posición relativa que tienen mis espacios o subespacios afines. Es decir, lo que nos interesa es, en función de cómo sea la intersección, ponerle el nombre a lo que está ocurriendo. Entonces tenemos una primera definición que sería, bueno, pues dados M y N subespacios afines de X, es decir, pertenecientes a A de X, decimos que son paralelos y lo vamos a denotar mediante M dos rayitas verticales N, si o bien se tiene que las direcciones de M como su espacio vectorial están contenidas o como su conjunto están contenidas en las direcciones de N, o viceversa. Es decir, las direcciones de N están contenidas en las direcciones de M. ¿Vale? Realmente esto es un poquito, aunque el libro solo define el que dos subespacios afines sean paralelos, a la hora de estudiar la posición relativa de M y N, y cuando decimos ¿qué significa estudiar la posición relativa de M y N? Lo que significa es decir qué ocurre con M intersección con N, solemos llamar o solemos decir, por un lado, M es paralelo a N, ya lo hemos visto. Es decir, el concepto de paralelismo sí lo hemos visto. Que las direcciones de uno están contenidas en las direcciones del otro. Solemos decir que M y N se cortan si M intersección con N es distinto del vacío. Y entonces, realmente hay un tercer caso que sería el caso de si M intersección con N es igual al vacío, entonces pueden ocurrir básicamente tres cosas. Cosa número uno que puede ocurrir, que sean paralelos. Es decir, que el paralelismo es un caso en el que no se cortan. Puede ocurrir que se crucen. Y para que se crucen, lo que estamos diciendo es que las direcciones de M no tienen que tener ningún elemento en común con las direcciones de L, pero como son espacios vectoriales, hay un vector que siempre está, que es el vector 0. Vale, pues si el único vector que tengo en común es el 0, decimos que se cruzan. ¿Y qué pasa si no son ni paralelos ni se cruzan? Es decir, si a lo mejor la intersección es distinta del conjunto del vector 0, pero no llega a estar uno contenido en otro, pues entonces solemos llamarlo que son semiparalelos. Semiparalelos en otro caso. Es decir, que el semiparalelismo es el caso en el que ni se cruzan ni son paralelos. ¿Vale? Bueno, por último, terminamos con una observación en cuanto al comportamiento que tiene precisamente ciertos casos, que aquí depende porque nosotros hemos dicho, bueno, dentro de la intersección igual al vacío entendemos que son paralelos. Vale, hay un caso también en el que si se cortan, podemos hablar de paralelismo, que es cuando como espacio fin uno está completamente contenido en el otro, que es lo que vamos a ver. Es decir, vamos a poner aquí nota, por finalizar esta parte, que si es, bueno, pues tenemos
las siguientes observaciones. Por un lado, ¿qué ocurre en cuanto al comportamiento del paralelismo? Es decir, si yo llamo P a la dimensión de M y llamo Q a la dimensión de N, vamos a suponer como son números que uno más grande que el otro, es decir, con P menor o igual que Q, y sé que M es un subespacio afín paralelo a N, entonces, ¿qué puedo afirmar yo sobre la intersección? Bueno, pues entonces seguro puedo afirmar que la dimensión de el subespacio M flechita intersección con N flechita, es decir, del espacio de direcciones, coincide precisamente con la dimensión del espacio fin más pequeño. ¿De acuerdo? Bueno, exactamente, del más pequeño que es el P. Es decir, coincide con la dimensión del M, que es el P. Pues claro, básicamente lo que estamos diciendo es que si son paralelos, M intersección que N, uno está contenido en el otro. ¿Cuál está contenido en dónde? Pues o M flechita está contenido en el flechita o al revés. Obviamente tiene que ser el chico en el grande. Si P es menor que Q, es el M flechita el que está contenido en el N flechita. O sea que en realidad esto es simplemente el subespacio M flechita y la dimensión de un espacio fin coincide con la de su espacio vectorial, que es precisamente P. Siguiente observación que sería, ¿vale? ¿Qué pasa si no solo es el espacio de direcciones el que está contenido, si es todo el subespacio afín el que está contenido en todo el subespacio afín N? Hombre, vale, podemos hablar ahí de un caso extremo de paralelismo, que sería, vale, ¿puedo decir que M y N son paralelos? Aquí es como lo del cero natural o no. Bueno, pues está la escuela que dice si una cosa está contenida dentro de otra, ¿son paralelos sí o es que está contenido? Tengo el concepto de contenido y el concepto de no estar contenido. ¿Qué es más importante? Depende. En el libro entendemos que si un subespacio afín está contenido en otro, también es un caso de paralelismo. Y por último, si M es paralelo a un subespacio afín N y tenemos que M no está contenido en el subespacio afín N, entonces lo que ocurre es que se cruzan. Es decir, lo que ocurre es que M, intersección con N, es el vacío. ¿De acuerdo? Es decir, no se van a cortar esos elementos. ¿Vale? Y eso es lo que está ocurriendo aquí. Bueno, no es que se crucen, sino que obviamente no se pueden cortar. Que son los dos casos que tenemos aquí. El libro no habla de que dos subespacios afines se crucen o que sean semiparalelos, pero bueno, hemos puesto los conceptos porque son conceptos que existen y es interesante también conocer todas las posibles casuísticas que podemos tener a la hora de comparar la intersección de subespacios afines. Y con esto terminamos la parte de subespacios afines de forma completa.